Hola, hola, hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, muchachos, ya han pasado casi 2 días de la eliminación de Boca contra Racing, un día y medio para ser exactos. Y quiero hacer un video especial en el canal, un video que la verdad, sinceramente no pensé que lo iba a hacer a esta altura del año porque tenía mucha fe que Boca pase a la final, tenía mucha fe en que Boca salga campeón, porque me parece que teníamos plantel para hacerlo, me parece que teníamos un grupo para lograrlo, pero bueno. Lamentablemente tuvimos un caballo de Troya adentro que nos jodió el campeonato, ¿no? Pero saliendo de eso y dejando un poco el partido de Racing, perdonen, el partido de Racing a un lado, quiero hacer un poco de catarsis y una especie de análisis del año de Boca, sacar algunas conclusiones y hacer algunas cositas, algunas reflexiones finales, ¿no? Primero que nada, empecemos cronológicamente un Boca que sinceramente arrancó el año con mucha ilusión, con mucha fe en el equipo, quizás no por el entrenador, porque en ese momento era Gago, pero sí por el mercado de pases que se había hecho, ¿no? Porque se trajo a Velasco, se trajo a Bataglia, se trajo a Costa, que quizás fue el menos pedido de los refuerzos, pero curiosamente fue el que más rindió a priori, no a posteriori fue el que más rindió. Se trajo a Palacios, se trajo a Marchesín, a Ander Herrera, Alarcón, se trajeron jugadores interesantes por lo menos. Se hizo un buen mercado de pases, creo yo, especialmente con las incorporaciones de Bataglia, de Velasco y de Ander Herrera, que generaban bastante ilusión en el hincha de Boca, ¿no? Pero poco a poco se empezaron a ver cositas, ¿no? Especialmente el primer partido con Argentino Junior, aquel partido en la Bombonera en el cual Boca hizo un pésimo primer tiempo. Después es verdad que en el segundo tiempo levantó, pero el primer tiempo fue pésimo. Se empezaron a ver cositas de lo que iba a ser el año de Boca, ¿no? El año de Boca que terminó en febrero, porque terminó con esa prematura eliminación con Alianza Lima en Copa Libertadores, aquella trágica noche en la Bombonera, por penales, aquel penal que erra el señor Alan Velasco, a quien creo yo que en la previa todos los hinchas de Boca estábamos de acuerdo con su fichaje, pero creo que ahora en retrospectiva es un jugador que habrá que ver si tiene el pine para poder quedarse el año que viene, ¿no? Siguiendo con el análisis cronológico, un Boca que después de ese partido con Alianza Lima empezó a encadenar una serie de buenos resultados. Lógicamente que ya con el ciclo Gago totalmente terminado, porque era crónica de una muerte anunciada lo que iba a pasar. Yo creo que lo tendrían que haber echado después de Alianza Lima, pero decidieron sostenerlo hasta el clásico en el Monumental, que fue otra tarde desastrosa de Boca. Aquel clásico donde Gago puso línea de 5, donde Gago metió todo el equipo atrás en el Monumental y donde por lógica terminamos perdiendo contra un River que sinceramente tampoco era la gran cosa porque encima venía de un gran desgaste físico por aquel partido en la altura con Independiente del Valle. El año de Boca pintaba mal, sinceramente muy mal. Y ni hablar después de la eliminación con Independiente, después de aquel empate nefasto con el Oakland City en el Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes que había arrancado muy bien con el ciclo ruso, que en paz descanse Miguel. Eh, Había arrancado muy bien porque le sacamos un empate con sabor a derrota, sinceramente, al Benfica, porque veníamos ganando 2-0 ese partido, teníamos un jugador más y nos empatan sobre la hora prácticamente a 5 del final. Pero el equipo dejaba buenas sensaciones, ¿no? Después lo perdimos ahí sobre la hora con el Bayern, pero más allá de esa derrota, sinceramente el equipo creo que dejaba con sabor a agridulce al hincha, porque por un lado decíamos, bueno, se perdió, pero por otro lado, la verdad es que el equipo representó al hincha de Boca, no estuvo a la altura en esos dos partidos. Hasta que llegó esa tarde trágica con el Oakland City, ¿no? Que terminó por desatar la hecatombe total, la eliminación del Mundial de Clubes prematura en fase de grupo, ¿no? Después, el ciclo de Miguel siguió con altibajos porque vino Paredes al equipo, eso como que levantó un poco los ánimos en el mundo Boca, a la llegada de Paredes, eh, pero el equipo
hasta ese entonces seguía sin encontrar rumbo porque empatamos con Argentinos, empatamos con Unión, perdimos con Huracán, perdimos con Atlético Tucumán por Copa Argentina y acumulamos esa racha histórica de 12 partidos sin ganar porque de hecho fue la peor racha histórica de Boca sin ganar partidos, fueron 12 partidos, desde aquel partido con River, aquella derrota con River hasta la victoria con Independiente Rivadavia 3-0, ¿no? En Mendoza. Fue, la verdad, que un año muy malo de Boca, muy malo, porque como les decía, tuvimos el papelón con Alianza Lima, el papelón con Oakland City, la derrota con Independiente de local, la derrota con River en el Monumental, la racha de 12 partidos sin ganar, y cuando parecía que peor no podían estar las cosas, el equipo de a poquito fue levantando futbolísticamente de la mano de Uda, post muerte de Miguel Ángel Russo, ¿no? Una tragedia que yo creo que terminó por unir al grupo, si se puede sacar algo positivo, encolunándose detrás de Paredes y detrás de Úbeda para poder ganar este torneo, ¿no? Para dárselo en memoria a Russo, ¿no? Haciendo un gran clásico con River y empezando a levantar, ¿no? De a poquito, dejando buena imagen contra Talleres, ganando de ojete con Argentinos Junior, pero dejándonos sensaciones de que el equipo podía salir campeón, ¿no? Hasta la noche del domingo en la cual volvimos a perder un partido importante de local contra un equipo grande como Racing, ¿no? Otra vez el equipo no volvió a estar a la altura. La verdad que fue un equipo apático, especialmente en el segundo tiempo, con cambios insólitos del técnico. La verdad, sinceramente, salieron los recuerdos de Vietnam nuevamente y Boca volvió a quedarse a las puertas de un título que sinceramente era el máximo candidato para mí por cómo llegaba, por cómo se daban las cosas y porque tampoco los rivales eran la gran cosa, ¿no? Son equipos buenos, por supuesto, pero no son equipos a los que Boca no puede ganarles. De hecho, si me apuran, te diría que más plantel que todos los semifinalistas, ¿no? Porque para mí tiene más plantel que Racing, o casi a la par, tiene más que Estudiantes y tiene más que Gimnasia, entonces yo creo que podía salir campeón tranquilamente, pero bueno, no se dio. Por lo cual, el año de Boca, sin duda que es nefasto, es un año de los peores que yo recuerdo como hincha de Boca. Si no es el peor, pega en el palo. Yo creo que no es el peor por esa remontada final que se hizo en el año, clasificándose a la Copa Libertadores, que tampoco es un mérito, ¿eh? Tampoco es un mérito clasificarse a la Copa Libertadores. Yo creo que es la obligación de Boca meterse en Copa Libertadores y lo que pasó estos últimos 2 años fue algo totalmente anormal y totalmente fuera de todo, ¿no? Porque Boca históricamente meterse en Copa Libertadores fue un objetivo que ya se lo daba por hecho, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso, por lo cual yo creo que el año de Boca es muy malo, de los peores del siglo XXI, de los peores de la historia de Boca y sin dudas creo yo que el peor de la gestión de Román es el peor, pero por lejos de la gestión de Riquelme a nivel deportivo, a nivel dirigencial porque creo que no se hicieron las cosas bien en el mercado de pases anteriores, si bien creo que el de enero estuvo bien y el de julio quizás faltó algo más, pero estuvo relativamente bien, pero me parece que esto arrastra mercado de pases anteriores. Fue de los peores que yo recuerde como hincha de Boca años, sin duda, ¿no? Por lo cual este año requiere que se tomen decisiones drásticas, ¿no? Decisiones extremas, decisiones fuertes, como por ejemplo el tema técnico, ¿no? Yo creo que Úbeda con lo que hizo el domingo, para mí no debe seguir en Boca. Para mí Úbeda se ganó el boleto de salida del club. Yo creo que si me preguntabas el sábado te decía que bueno, que lo podía bancar en 2026 porque era un técnico que es verdad que no tenía los pergaminos, pero que por lo menos había logrado encaminar el barco en una crisis difícil de Boca post muerte de Miguel y había logrado unir al grupo. El equipo no jugaba bien, pero tampoco perdía, entonces era como que cerraba dentro todo y podíamos bancarlo a ver qué onda, ponerlo a prueba en la fase de grupo de la Libertadores y ver qué onda de cara al segundo semestre, ¿no? Pero con lo que hizo ahora me parece que se ganó el boleto de salida del club, me parece que no merece continuar con el buzo de técnico de Boca que es tan grande, que lo portaron tan grandiosos técnicos como Carlos Bianchi, como el Coco Basile, como Lorenzo, como el propio Miguel Ángel Russo, que para descanse. Entonces, yo creo que Úbeda
debe dejar su cargo, debe dejar su puesto técnico de Boca. Me parece que ya Román cumplió con Miguel en dejarlo hasta final de año, pero hasta acá tiene que seguir el ciclo de Úbeda. Y debe hacer una depuración fuerte de plantel, deben irse unos cuantos y traer jugadores a la altura de Boca, ¿no? No sé, rápido se me ocurre Dybala, eh, y algún otro más que vamos a hablar en un próximo video, ¿no? Pero debe ser un mercado de pase fuerte, Boca debe ser una inversión importante para por lo menos competir a la altura en esta Copa Libertadores, ¿no? Competir a la altura de la historia que tiene Boca en Copa Libertadores y de una vez por todas poder intentar sacarnos esa mochila de ganar la séptima, ¿no? Que ahora se ve bastante lejana porque la verdad que el futuro de Boca es incierto, porque volvemos a poner en tela de juicio al técnico, volvemos a la depuración del plantel y demás cosas que parecían lejanas en estas últimas semanas, en este último mes y medio, pero que en Boca estos últimos años han sido la normalidad, ¿no? Así que, bueno, muchachos, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que Boca debe hacer un mercado de pases a la altura, un mercado de pases fuerte, debe tirar la casa por la ventana y sobre todas las cosas, debe tener un técnico con los pergaminos necesarios para poder pelear la Copa Libertadores con Boca, ¿no? Sinceramente, si me preguntan ahora, no sé quién debería pensarlo. Un técnico que esté sin laburo o incluso con trabajo, la verdad que no me importa, pero hay que ver con un técnico a la altura de Boca que pueda encauzar este barco y que pueda dirigir a Boca al mejor puerto posible, que ojalá sea ganar la séptima Copa Libertadores de nuestra historia, ¿no? Así que no sé qué piensan ustedes, muchachos, sobre este año de Boca, sobre qué debe pasar en el futuro. Yo hasta acá los dejo por el video de hoy. No olviden dejar su me gusta, comentar y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video, muchachos. Chao.